Apocalipsis. Introducción. Pastor Eliseo. El estudio del libro de Apocalipsis. Clase 3. Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 27. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Jesús aprendió cómo vencer al enemigo. De este modo, Jesús aprendió a vencer a los adversarios de su Padre mediante la meditación de la palabra y a ponerlos a todos debajo de sus pies. Cuando Jesús vino al mundo, después de vencer en el desierto todas las obras del diablo, se convirtió nuevamente en la luz del mundo. Es decir, comenzó a obrar de nuevo con la personalidad que Dios había escogido cuando dijo: «Sea la luz». ¿Cuál es esa manera de proceder? Es importante destacar que su proceder nunca se ve influenciado por fuerzas de las tinieblas, ya que la luz es completamente opuesta. La lucha de Jesús se centraba exclusivamente en combatir a los espíritus de los ángeles rebeldes y a los demonios, ya fuera atándolos o expulsándolos. Nunca incurrió en acciones perjudiciales contra otro ser humano. Si era atacado por los hombres, no se defendía, sino que lo ponía todo en manos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La única manera de garantizar la derrota del mal es a través de la retribución positiva. Los creyentes que adoptan esta práctica como su principal enfoque están destinados al éxito. Diferencia del obrar de Jehová con el Padre. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 22 al 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: «No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos». Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. En esta ocasión, David se dirige a Jehová antes de enfrentarse a los filisteos, y Jehová le proporciona instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo el ataque. En este pasaje, Jehová no solo aprueba la batalla, sino que también le proporciona a David una estrategia específica para obtener la victoria. En lugar de un ataque frontal, Dios instruye a David para que rodee al enemigo y espere una señal sobrenatural: el sonido que iban a producir las copas de los árboles antes de atacar. En efecto, existe una discrepancia significativa en las metodologías empleadas por Jehová y el Padre Celestial. Jehová se encarga de librar las batallas entre hombres, mientras que el Padre se ocupa de las batallas espirituales. Es importante destacar que el Padre es incapaz de golpear a un hombre, ya que esto implicaría una oportunidad para que el diablo se burle de él, pues estaría golpeándose a sí mismo, porque todo se trata de Dios. El Señor actuó como Jehová en el Antiguo Testamento para engañar al reino de las tinieblas mientras preparaba su plan redentor para derrotar definitivamente a Lucifer y sus seguidores. Por ese motivo, bajo el gobierno de Dios, actuando como Jehová, los hombres no podían recibir la salvación, ya que para obtenerla deben actuar con la personalidad que Dios escogió para manifestarse a sus criaturas. Actuando como Jehová, con la mezcla de las dos esencias, era imposible que esto sucediera. Cualquier acto relacionado con la esencia del mal
se considera pecado. Jesús vino a este mundo para perdonar a aquellos que han cometido dichos pecados y guiarlos hacia la esencia del bien. Para que un creyente pueda acceder al cielo, debe asimilar la personalidad del Verbo de vida. El pensamiento de Dios del comienzo. Al principio, Dios pensó en crear los cielos y la tierra para gobernar como Padre de la creación desde el trono ubicado en el tercer cielo y disfrutar de ella a través de los espíritus en los que se diversificó. Sin embargo, durante el tiempo que todo se estaba desarrollando en su mente, el Creador vio lo que iba a suceder con su plan. La esencia del mal se iba a introducir en él y lo iba a distorsionar por completo. El pecado de Lucero facilitó el acceso al mal, lo que resultó en la intervención divina de Dios bajo el nombre de Jehová. El enfoque migró desde la tierra hacia el cielo, con el propósito de restaurar el orden y erradicar la influencia negativa del plan divino. La tierra se convirtió en una prioridad, ya que su resultado sería determinante para el desarrollo del proyecto. Jesús es el instrumento a través del cual las cosas del cielo volverán a estar en armonía con las de la tierra. Colosenses, capítulo 1, versículos 16 al 20. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La obra de Jesús era crucial en la reconciliación. El pecado hizo que el plan de Dios se modificara, por lo que era crucial para la reconciliación la obra redentora de Jesús. Por eso, el enfoque cambió de la tierra al cielo y dio lugar a la aparición de Jehová. El derramamiento de la sangre de Jesús era fundamental para eliminar el pecado que había destruido la relación entre los seres humanos y las cosas del cielo, y para que Dios pudiera manifestarse nuevamente a su creación como Padre. El Señor Jesús vino al mundo para restablecer al que está sentado en el trono del cielo. Mediante la comunión de la palabra con el Espíritu Santo, se busca iluminar a los hombres para anular en ellos la esencia del mal. Aquellos que acepten a Cristo como su Salvador serán reconciliados nuevamente con el Padre Celestial. Génesis, capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Tras la rebelión de Lucifer, el hecho de que Dios se identificara con el nombre de Jehová revela que, cuando creó los cielos y la tierra, lo hizo a través de la totalidad de su esencia. Por eso estaban desordenados y vacíos. Por eso este versículo dice, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. En el primer versículo de la Biblia, no era necesario que Dios se identificara con un nombre, ya que no había nadie a quien presentarse. Sin embargo, después de crear a los espíritus angelicales y humanos, necesitaba darse a conocer por su nombre. A partir de este momento y hasta la venida de Jesús a la tierra, todos los patriarcas, reyes y profetas identifican a Dios con el nombre de Jehová. Sin embargo, después de la venida del Mesías, Dios nunca más se hizo llamar por ese nombre, ya que no se identifica con esa manifestación contaminada. La personalidad que Dios escogió de toda su esencia para expresarse es la de la luz, por eso no hay tinieblas en él. Dios aborrece su esencia del mal. El Señor uno es. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Antes de comenzar el estudio del libro del Apocalipsis,
Es necesario y fundamental tener la revelación correcta de lo que se resalta en las Sagradas Escrituras en el primer mandamiento, porque si se destaca en primer lugar, significa que se le debe atribuir la mayor atención. Si el Espíritu Santo concede la inspiración necesaria para descifrar su mandato, el creyente comprenderá que, dependiendo de su correcta interpretación, podrá entender todos los demás mandamientos y el sentido preciso de las enseñanzas de los profetas, de Jesús y de los apóstoles, y especialmente cuál es la voluntad de Dios para sus seres creados. Si el mandamiento dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso significa que es el único creador que realizó los cielos y la tierra. Por lo tanto, esa definición lleva a la conclusión de que todo lo que acontece y se experimenta en el universo tiene que ver con él. No existe la posibilidad de que exista otro Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En base a lo que revela este mandamiento, la existencia de todos los espíritus angelicales y humanos se debe a la presencia del único Dios. No hay otra alternativa posible de vida. El Creador lo sustenta absolutamente en todo, como se ha mencionado anteriormente. Es importante destacar que esta iluminación permite comprender que su existencia provoca la eternidad. Es decir, que la eternidad es un tiempo indefinido, que no tiene ni principio ni fin. Su presencia determina lo infinito. Sus pensamientos, palabras y acciones perduran por los siglos de los siglos. Por tanto, todo lo que piensan, dicen o hacen los espíritus, a los que Dios dio vida, también tiene resultados eternos. Por esta causa, cada ser creado debe ser consciente de la gran responsabilidad que conlleva el privilegio de existir en este universo, ya que cada pensamiento, palabra, acción, gesto o costumbre que ejecute tendrá un impacto duradero en su eternidad. Dios vive la eternidad en tiempo presente. Dios, en su infinita sabiduría y omnipotencia, habita en cada instante del presente, desafiando toda noción de tiempo lineal y limitado. El único Dios, a quien no se puede limitar a manifestarse en un tiempo determinado, es atemporal y, por lo tanto, está más allá del tiempo. Para él no existen el pasado y el futuro, sino que experimenta todo permanentemente en tiempo presente. Dado su carácter todopoderoso, todos los aspectos del universo ya habían sido concebidos en su mente. Sin embargo, en un momento específico de la eternidad, decidió revelar la creación del universo, haciéndolo visible y materializando a todos los seres angelicales y humanos que lo habitarían. Todo había sido meticulosamente diseñado en su mente por toda la eternidad. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo está planeado para que en el tiempo estipulado se vaya materializando en ese tiempo infinito, y a esa construcción eterna se le conoce como la verdad. Todo lo que aconteció en ese tiempo de creación no permite ninguna variante posible. Dios otorgó a los espíritus creados la facultad de ejercer libremente su voluntad y expresar sus emociones. Les dotó de voluntad, sentimientos, emociones y sensaciones, y los diseñó con 5 sentidos como receptores de lo externo, con el propósito de que sirvieran como instrumentos para la recepción de información y pudieran expresarse de manera independiente. Los sentidos son los responsables de desarrollar la personalidad de cada ser viviente. En el momento en que Dios decidió poner en marcha su poder evolutivo, sucedió absolutamente todo, y desde entonces sabe para siempre cuál fue la decisión que tomó cada espíritu con la independencia que le otorgó, si eligió hacer el bien o el mal. La computadora cuántica. Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La aparición de la computadora cuántica, trabajando en conjunto con la inteligencia artificial, resulta de gran ayuda para comprender mejor lo que sucedió en la mente de Dios cuando decidió crear la eternidad, el espacio, la materia y la existencia de todos los espíritus. A una computadora o sistema de esa magnitud se le pueden dar los datos de referencia de lo que se quiere hacer o calcular, y en cuestión de segundos tiene toda la información procesada con el resultado solicitado, ¿no? Por ejemplo, se le da como referencia una historia para realizar una película. Se le pide que trabajen en el guión 5.000 personas y que cada una proceda con un papel diferente dentro de la historia. Y en cuestión de segundos lo tiene todo desarrollado. Es sorprendente lo que puede llegar a hacer. Algo similar, pero exponencial, aconteció en la mente del Creador, con la diferencia de que, después de que Dios determinó cuál era el motivo de crear los cielos y la tierra, a los millones de espíritus participantes no se les dio un guión con lo que tenían que decir o hacer, sino que se les dio libre albedrío para que escogieran cómo proceder dentro del plan original. Pero todo sucedió en un instante. La mente de Dios desarrolló la eternidad con las decisiones individuales que tomó cada espíritu. Algunos decidieron aceptar a Jesús como Salvador e ir al cielo. Otros decidieron seguir al diablo y pasar la eternidad en el lago de fuego. La computadora cuántica, junto con la inteligencia artificial, permite a los hombres entender un poco mejor lo que sucedió antes de la creación material del mundo. La manifestación visible de lo sucedido en la mente de Dios es la mayor demostración de su misericordia con los espíritus humanos, para que cada uno pueda alcanzar la salvación. Esta es la oportunidad divina para que cada hombre analice su comportamiento ante la predicación del Evangelio y medite sobre cómo utiliza su libre albedrío. Si comprende que está obrando de manera opuesta a los mandamientos y a la voluntad del Padre Celestial, debe aferrarse a la misericordia de Dios para arrepentirse y ordene sus caminos de acuerdo con las exigencias necesarias para entrar en el cielo. La gran oportunidad que da Dios. La creación visible de los cielos y la tierra es la gran oportunidad que Dios les brinda a los seres humanos por su misericordia para que los que transitan por un camino erróneo acepten a su Hijo Jesús como el Mesías, su enviado especial que descendió del cielo para que se arrepientan, enderecen sus caminos y alcancen la salvación.